Hola y bienvenidos de nuevo a Blogueando Historia. Hoy vamos a ver un video, vamos a reaccionar a un video hablando del misterio del colapso maya. Hace poco grabamos y subimos un video sobre cómo se descifró la escritura maya, que fue muy bien recibido. Me parece que el tema necesita un poquito más de atención. Así que, si les parece, entremos al video. Tal vez explicar un poco que el colapso de la civilización maya es realmente un declive, pero no absoluto. Y por lo tanto es un poco problemático hablar de colapso. Estamos hablando obviamente del fin del periodo clásico, pero los motivos de ese colapso o de ese declive e incluso las fechas son un poco problemáticas. Por eso quiero ver este video y reaccionar un poco a él, explicarles un poco más. Bueno, vamos a ver primero el video. De repente está muy bien hecho y maneja toda la información, pero tengo la sospecha de que no necesariamente. Así que vamos a ver. En parte de lo que hoy conocemos como Mesoamérica, floreció la milenaria civilización maya, célebre, entre otros, por su arquitectura, sus avanzados conocimientos astronómicos, ingeniería, matemáticas y su compleja organización política y cultural. Sin embargo, entre el siglo VIII y X de nuestra era, este mundo sofisticado se fracturó. En un proceso complejo y prolongado, los centros de poder de las tierras bajas del sur entraron en crisis. Bueno, pues empezamos bien. Empezamos bien, primero porque están hablando de un periodo extenso. Generalmente les gusta usar el año 900 como muy específico y como que de un mes a otro todas las cuestiones cambian. Y no, realmente utilizan 2 siglos, o sea, desde el año finales del 700 después de Cristo o del 700 de nuestra era hasta aproximadamente el 1050 es que se da este colapso. Y fue paulatino, obviamente. Las imágenes no me hacen mucha gracia, hay que ser honesto. Ha habido un gran énfasis en la cuestión del sacrificio humano y tal vez por la fascinación que entre los españoles tuvo o la propaganda que los españoles utilizaron en contra de los aztecas, eso se extendió básicamente ese concepto a casi todas las Américas, cuando en realidad hubo diferentes niveles dependiendo de la zona por diferentes motivos. Y enfatizar eso es como resumir la historia española en la quema de herejes. Es decir, la cosa más complicada, obviamente. Sigamos. La élite gobernante desapareció, se interrumpieron las construcciones y algunas de sus majestuosas ciudades fueron abandonadas y paulatinamente quedaron a merced de la selva. Este declive, que alteró para siempre el panorama político y cultural de la región, es lo que la historia ha denominado como el colapso del periodo clásico maya, o simplemente el colapso maya. Desde al menos el primer milenio antes de nuestra era, los mayas se asentaron en una vasta región de aproximadamente 350.000 kilómetros cuadrados. Esta formaba parte de lo que los historiadores denominan Mesoamérica, una macrorregión cultural que se extiende desde el centro de México hasta el noroeste de Costa Rica y que fue uno de los pocos lugares del mundo donde la civilización surgió de forma totalmente autónoma. Importantísimo concepto, y me parece que es importante hablar de esto. Generalmente en nuestras escuelas se ha enfatizado mucho la cuestión de Mesopotamia como la cuna de la civilización, pero resulta que ha habido por lo menos 6 diferentes lugares en el mundo en el cual la civilización se ha desarrollado de forma espontánea. Eso incluye el antiguo Egipto, incluye Mesopotamia, incluye cerca del río Indus, en el Valle del Indo, en India, lo que es India ahora, y en China. Eso en lo que llaman el viejo mundo. En el nuevo mundo hay 2 lugares, 2 zonas. Una es la zona del Pacífico de los Andes, en el sur de América, y la otra es Mesoamérica. Y obviamente ese concepto de civilización implica ciertas
ciertas cuestiones que hemos aceptado como civilización. Es decir, tiene que tener mínimo una ciudad con cierta cantidad de miles de habitantes, tienen que incluir una escritura propia y bien desarrollada, y otro tipo de desarrollos en términos de agricultura, de ciencia y tecnología, que realmente podemos llamar civilización. Y esto significa que todas las demás civilizaciones que existen en el mundo se basan en estas 6 civilizaciones. Es decir, sabemos bien que los europeos nunca desarrollaron su propia escritura, que la recibieron de los fenicios, por ejemplo, y tal vez de otras formas, los cuales obviamente están fuera de Europa. Entonces, esa es la noción, que hubo 6 civilizaciones primigenias, de las cuales se derivan todas las demás civilizaciones, las cuales obviamente desarrollan sus propias ideas, pero basadas en ideas originales desarrolladas por una de estas 6. Y Mesoamérica fue una de esas 6 civilizaciones originales. El amplio territorio maya presentaba entornos muy diversos, con muchas organizaciones políticas diferentes y donde se hablaban varios idiomas, lo que dio lugar a desarrollos culturales y económicos muy diferenciados. Por ello, teniendo en cuenta que en la antigüedad las fronteras eran fluidas y cambiantes, los especialistas suelen distinguir 3 grandes subregiones, cada una de ellas con sus propias características. La primera serían las tierras bajas del norte, que abarcaban la mayor parte de la península del Yucatán, incluyendo los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, además del norte de Tabasco. En segundo lugar estarían las tierras bajas del sur, que durante el periodo de máximo esplendor maya, conocido como el periodo clásico, entre los siglos III y IX de nuestra era, sus ciudades se convirtieron en el epicentro político y cultural maya, con grandes urbes en el Petén guatemalteco, Belice y zonas adyacentes de Honduras y Chiapas. Por último, se distinguían las tierras altas y la llanura costera, una región volcánica de fértiles costas que se extendían por el sur de Guatemala, parte del estado mexicano de Chiapas y El Salvador. Miren, les soy honesto, por el momento estoy sorprendido de forma muy positiva con este corto documental sobre el colapso de la civilización maya. Tal vez un pequeño comentario. Lo primero es que habla de las tierras bajas del sur, lo que es ahora la zona de Verapaz, por ejemplo, en Guatemala, Belice, toda esta zona, la cual es muy diferente, obviamente, el Yucatán. Para los que han estado en esa parte de México, Belice, Guatemala, se dan cuenta que estas dos zonas son muy distintas. Si bien son tierras bajas, las del sur son muy húmedas, llenas de bosque tropical húmedo, mientras que en Yucatán tiende a ser un poco más seco, el tipo de vegetación es un poco distinta. Y luego está el altiplano, la costa pacífica, que incluye obviamente las partes altas, el altiplano guatemalteco, la parte montañosa de Chiapas, etcétera. Y lo que es fascinante acerca de estos 3 territorios es que ayudaron muchísimo a desarrollar justamente la cultura maya, porque al haber tantas diferencias geográficas, eso significa también que hay diferencias de los productos de cada zona. Es decir, las zonas montañosas, obviamente, especialmente cerca de ya la frontera de Honduras y Guatemala, es una zona donde se producía o se extraía mucho jade, el cual obviamente no se podía extraer de otras zonas. Entonces, el que poseía el jade tenía la capacidad de comerciar con estos productos. Había otros productos que solo se daban en las zonas más bajas, como el cacao, por ejemplo. Entonces, esto ayuda muchísimo al desarrollo de una sociedad a través del intercambio comercial. Una cosa que el autor del video mencionó que es muy importante y que no se nos puede olvidar es que el periodo clásico no solamente es una cuestión temporal, no solamente nació con el desarrollo del calendario largo, el desarrollo de la escritura completa, el desarrollo de ciudades grandes, etcétera, etcétera, y obviamente termina con el colapso de algunos de sus elementos, aproximadamente cerca del año 900, 800, 900 mil de nuestra era, sino que además es geográfico. La gran mayoría de las ciudades que vamos a hablar que se desarrollan durante el periodo clásico se dan en la zona de las tierras bajas del sur. De nuevo, para los que conocen esta zona,
Palenque en Chiapas, Tikal en Guatemala. Toda esta zona es la que se desarrolla mucho más que lo que es Yucatán y el altiplano guatemalteco, que también tiene ciudades, pero mucho más pequeñas y no tan desarrolladas. Entonces, sí, temporalmente es importante mencionar los años, pero la geografía también te dice algo sobre esta sociedad. Sigamos. Para comprender las múltiples teorías que tratan de dar una explicación al llamado colapso maya, conviene tener en cuenta primero algunos aspectos fundamentales. En primer lugar, los mayas nunca formaron un estado centralizado o un imperio unificado. Su organización política se basaba en numerosas ciudades-estado rodeadas por una población rural relativamente dispersa. Otro elemento a considerar que es importante. Claro, esto ya se ha mencionado hace mucho para los que están interesados en la historia de los mayas. Se ha comparado mucho a los aztecas con los romanos y a los mayas con los griegos. Obviamente, comparaciones son complicadas a veces, pero es válido en el sentido de que los mayas nunca desarrollaron realmente un imperio. Hablar del imperio maya, eso nunca existió. Eran ciudades-estado. Algunas de esas ciudades estaban aliadas. Habían ciudades que estaban controladas por la misma dinastía, el caso de Tikal con 2 pilas, o el caso de Calakmul con las muchas ciudades de la dinastía de la serpiente, por ejemplo. Eran aliadas, trabajaban juntas. También parece que hay diferentes niveles de ciudades. Hay ciudades que tienen su ajau, su señor, y otras que parece que tienen un calonté, que es una especie como de señor de señores. El problema es que estos títulos no son tan fáciles de traducir y no quiero utilizar el término emperador y rey porque de nuevo es una comparación válida, pero hay que entender que no es lo mismo, ¿verdad? En ese sentido es muy interesante este concepto político del mundo maya. Una gobernada por su propio rey o señor divino, aunque entre ellas compartían una misma base cultural y religiosa. En segundo lugar, el llamado colapso no fue un evento único ni simultáneo, fue más bien un proceso prolongado y complejo que se desarrolló a lo largo de casi 2 siglos, no siendo su impacto uniforme. Mientras muchas de las grandes ciudades de las tierras bajas del sur fueron abandonadas, otros centros no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. De hecho, el último reino maya independiente, Tayasal, perduró hasta el año 1697, en que fue conquistado por los españoles. Me sorprende. O sea, el documental está muy bien desarrollado. Ya hablar de Tayasal, de los Itzá mayas, del lago Petén, y su caída en 1697 como el último reino independiente maya, habla muy bien de Crónicas de la Historia, por cierto, es la página, si la quieren visitar. Igual les voy a dejar aquí abajo el enlace original de este video para que lo vean. Está muy bien desarrollado. Y sí es cierto, fue paulatino. Muchas ciudades colapsaron temprano. El caso de 2 pilas en el 761, tempranísimo, si se quiere. O el otro extremo, el extremo de ciudades importantísimas como Caracol, que no fue abandonada sino hasta el año 1050, una cosa así. Y por otro lado tenemos otras ciudades que ya existían, como en Yucatán, especialmente Chichén Itzá y Uxmal, que ya existían en los años 700 y 800, pero que más bien iniciaron su apogeo un poco después. Lo que nos hace suponer que lo que hicieron fue recibir mucha gente que vivía en la zona de las tierras bajas del sur y que subieron a Yucatán y también se esparcieron al altiplano guatemalteco y pues básicamente se migraron a ciudades que ya existían y las expandieron. Muy bien el documental por el momento en ese sentido. Tampoco fue la primera crisis que tuvieron los mayas. Hacia el año 150 de nuestra era, durante el preclásico tardío, varios grandes centros de las tierras bajas del sur, como el Mirador, entraron en declive. Sin embargo, la civilización maya se recuperó y alcanzó su mayor esplendor durante los siguientes siglos.
Por último, hay que aclarar que lo que desapareció no fue el pueblo maya ni su cultura, sino un sistema político y económico específico, el de los reinos divinos del periodo clásico. Uno de los elementos, estaba mencionando tres de los elementos que definen el periodo clásico, tiene que ver la monumentalidad, es decir, las ciudades grandes, con grandes pirámides. Ya el mirador durante el periodo preclásico nos hablaba de que los mayas iban a construir ese tipo de ciudades, pero obviamente es el clásico donde hay una explosión de estas ciudades, se dan por todo lado, especialmente en la zona de las tierras bajas del sur. El otro elemento era el uso del calendario largo, el desarrollo de una escritura completa, pero otro elemento muy importante del periodo clásico es el Kenich Ahau, el señor sagrado. Parece que hay una especie de desarrollo político que establece un tipo de monarquía, ¿cómo llamarla? Parecida al medioevo europeo. De nuevo, qué problema, porque no quiero hacer este tipo de comparaciones, pero a veces ayuda a entender un poquito con algo que ya es familiar. No es lo mismo, pero te ayuda a entender un poco. En el sentido de la divinidad de los señores en el medioevo europeo, incluso ya entrado al Renacimiento y casi hasta el periodo de la Ilustración, eran monarcas divinos. Sus familias habían sido escogidas por Dios. Bueno, lo mismo pasa en el mundo maya. Durante el clásico, muchos de los rituales que se desarrollan, muchos de los edificios, de las estelas, de la escritura, está interesada en aspectos políticos en los cuales los señores mayas toman una posición muy, muy importante como señores sagrados conectados con la deidad, lo cual no necesariamente se ha dado antes ni se va a dar después del periodo clásico. Hay un cambio político importante y eso te da una pista de una de las posibles razones para el colapso. De hecho, la herencia maya perdura hoy en día. Unos 7 millones de personas hablan alguna de las 30 variedades del idioma maya que aún perviven. 7 millones, mínimo. Los investigadores, a lo largo del tiempo, para intentar explicar las razones del colapso maya, han propuesto numerosas hipótesis basadas en evidencias arqueológicas, epigráficas y estudios climáticos que incluyen factores como enfermedades, conflictos internos, crisis sociales, sequías prolongadas, hambrunas, sobrepoblación, deforestación y el desgaste del modelo político. Muy bien. Sin embargo, hoy en día existe un amplio consenso académico en afirmar que el abandono de las grandes ciudades de las tierras bajas del sur no respondió a una causa única, sino a la interacción de múltiples factores, sin que se produjeran en todas las ciudades los mismos problemas. Ahora, analicemos algunos de estos posibles factores. No conocemos con precisión cuánta población habitaba las tierras bajas del sur durante el Clásico tardío, pero las estimaciones más recientes, basadas en estudios con tecnología LIDAR, sugieren que en todo el territorio maya pudieron vivir entre 9 y 16 millones de personas. Importantísimo lo que mencionan. Está muy actualizado este documental, aunque hay ciertas tomas que parecen muy viejas. Deben ser tomas viejas que han usado, o tal vez les gusta utilizar ese sistema de documentales antiguos de los 70s y 80s para darle cierta formalidad según ellos, o tal vez un estilo artístico escogido a propósito. Sigamos. Una cifra enorme para una región dominada por selvas tropicales y suelos poco fértiles. Ah, sí, muy importante. Eso es lo que quería hablar, se me ha olvidado. El LIDAR o el LIDAR. El nombre, obviamente, en inglés es una combinación de light and radar, luz y radar, porque ayuda a entender más o menos cuál es el proceso. Y esto es muy reciente. Podrá tener tal vez unos 7, 8 años de que se empezó a usar ya seriamente para este tipo de investigación. Y se ha usado bastante en el mundo maya, pero no es el único lugar donde se ha desarrollado.
y ha habido varios descubrimientos muy interesantes a partir de esto. Lo que hacen es utilizar un tipo de transporte aéreo, obviamente, generalmente algún tipo de avión ligero, en el cual instalan este sistema, este dispositivo. Lo que va a hacer este avión es sobrevolar estas zonas muy densas, de vegetación muy densa, y va a tirar unos ciertos rayos de luz que van a penetrar en las diferentes, entre las hojas de los árboles, y van a esperar recibir los datos que se arrojen de la profundidad a la que llegan estos rayos. Obviamente estamos hablando de una gran cantidad de rayos de luz, por lo cual pueden penetrar en las partes más recónditas entre el bosque. Lo que es fascinante es que al hacer una elevación a nivel digital de esta lectura, va a aparecer, básicamente lo que hace es desaparecer los árboles. El sistema digital, el software, lo que hace es eliminar los árboles y deja ver qué hay debajo. Y resulta que hemos encontrado un montón de ciudades abandonadas que ni sabíamos que existían. Aparte de que ciudades como Tikal, que ya supuestamente las entendíamos bien y las habíamos estudiado, hemos descubierto que lo que conocemos, lo que hemos mapeado, puede ser apenas un 10% de la ciudad en total. Y se suponía que había habido cerca de 1 millón, tal vez 2 millones de personas viviendo en toda esta zona. Ahora estamos calculando que son 16 millones de personas que llegaron a vivir ahí en cierto momento, o sea, más que la población actual de esa región. No imagínense el tamaño de estas ciudades. Se hablaba en cierto momento de que Tikal estaba habitada por 250,000 personas. Va a haber que multiplicar esto por varios números. Donde sostener la producción de alimentos representaba un desafío constante. Claro, crecimiento demográfico. Los gobernantes mayas, cuya autoridad se legitimaba a través de su vínculo con las deidades, tenían la responsabilidad de garantizar el sustento de sus comunidades. Más o menos, el vínculo, sí había cierto vínculo divino con obviamente las divinidades, pero también había una conexión ancestral. La mayoría de las ciudades y de los altares, por lo tanto, no estaban realmente celebrando dioses, que sí los tenían. Obviamente cada ciudad tenía su deidad preferida, digamos, pero la mayoría de los altares estaban dirigidas a los ancestros, es decir, al fundador de la dinastía. No es incorrecto decir que estaban conectados con una deidad, eso les daba el poder divino justamente de regir, pero también una cuestión de seguimiento de la dinastía. Y las dinastías se elevaban a un nivel casi divino. Hemos encontrado varias estelas en que se comparan ciertos dioses específicos con ahaus, con señores, con reyes de otra época, o incluso el mismo ahau es representado, se ve su nombre, la fecha en que nacieron y que murieron, pero la forma en que están vestidos lo hacen representar al dios del maíz o al dios de la lluvia, otro tipo de figuras, conectando justamente a los ancestros con divinidades. No quiero decir que esté equivocado con la cuestión de la divinidad, pero sí quiero enfatizar que el elemento de los ancestros es también muy, muy importante para los mayas. Para ello, la sociedad maya perfeccionó a lo largo de siglos una agricultura intensiva basada en el cultivo del maíz, el frijol y la calabaza, cultivos que agotaban rápidamente los nutrientes de la tierra. Como respuesta, los mayas a lo largo del tiempo fueron implementando unos sofisticados sistemas agrícolas que incluían, además de la técnica de la tala y quema, un sistema de canales, presas, depósitos de agua, camellones elevados y para enriquecer la tierra utilizaban el lodo de los pantanos y otras materias orgánicas. Estas innovaciones, que permitieron a los mayas prosperar en un entorno tan difícil, tenía una debilidad crítica: su profunda dependencia de un suministro de agua predecible y abundante. Los registros paleoclimáticos revelan que durante el esplendor del clásico maya, coincidió con un largo periodo de lluvias abundantes y estables.
Sin embargo, en el clásico terminal, esta estabilidad quedó quebrada con múltiples y prolongadas sequías plurianuales que en algún caso fue superior a la decena de años. Este, que fue un fenómeno climático a nivel global a la civilización maya de las tierras bajas del sur, debido a la extensa deforestación realizada en las selvas con el fin de ganar tierras para la agricultura y así poder alimentar a una población creciente, además del desmedido gusto de los dirigentes por utilizar cal para estucos y pavimentación de calles, se vio afectada de manera más dramática que otras regiones. Muy bueno. O sea, el documental está realmente tocando detalles que muchos libros pasan por encima. Vamos por partes. La agricultura y el uso de los acuíferos fue muy bien desarrollada por los mayas, en especial si tomamos en cuenta la cantidad de gente que tenían que alimentar. Otra cosa, es muy fácil hablar del colapso del periodo clásico y de cómo, eh, no sé, se puede acusar a los mayas de no haber podido construir una sociedad que se mantuviera. Estamos hablando de ciudades que existieron por miles de años. ¿Cuántas ciudades en el mundo han estado en pie por 1000 años? No es fácil, no es fácil, especialmente con la tecnología de la época. Te dice mucho. Y aunque está empezando a mencionar lo de la cal, no sé si van a explicarlo bien, pero si no lo explican, les doy el detalle. Lo que pasa es que las pirámides que nosotros vemos generalmente, parecido a las estatuas romanas y griegas, les falta la pintura. No estamos viendo, no las estamos viendo pintadas, por eso creemos que son blancas o de color grisáceo, etcétera. Pero ese es realmente el color de la piedra o del material básico. Pero todas las estatuas griegas y romanas estaban pintadas lo mismo que las pirámides mayas. Bueno, resulta que para pintarlas no se pintaba sobre piedra, sino que se utilizaba la cal. La cal se usaba, se mojaba, digamos, como una especie de yeso, y eso hacía que las paredes fueran totalmente lisas y además muy fáciles de pintar sobre ellas. No solo para las pirámides, incluso las estelas, e incluso los mismos libros mayas, estos que son en forma de acordeón, lo que se hacía era usar el cal mojada y se pintaban las pieles y otros materiales que usaban para los libros, y una vez que estaban secos ya se podía pintar encima de ellos muy fácilmente. El problema es si ustedes han estado en alguna de las ciudades mayas, de nuevo hablo de Palenque y Tikal como una de las más grandes, si ustedes han estado ahí, han visto el tamaño de sus edificios y la cantidad de edificios. Bueno, imagínense cuánta cal se necesita para repellar, por usar una palabra, todos esos edificios para luego ser pintados. Además, que muchas de estas pirámides tienen otros altares y pirámides adentro. Todos esos han sido pintados con cal antes de ser pintados ya con colores. Bueno, el problema es que la cal necesita un proceso. Lo que se utiliza es un tipo de piedra muy porosa, la cual se quema para que se convierta en cal, en esta especie de tiza. Y obviamente para quemar esto se necesitan árboles, se necesita madera. Entonces, para producir toda esa cal, para poder pintar todos sus edificios y libros y estelas, etcétera, se necesitan muchos árboles. Deforestación. Sigamos. Algunas ciudades, gracias a disponer de recursos hídricos, pudieron soportar mejor las sequías. Sin embargo, para la inmensa mayoría de las ciudades, las cuales dependían en gran medida de las lluvias estacionales, cuando las reservas de agua se agotaron, las cosechas comenzaron a perderse y el hambre apareció, comenzando a alterarse el equilibrio político y social hasta entonces conocido. A medida que las condiciones de vida se deterioraban, algunos investigadores plantean que en ciertas ciudades pudo estallar el descontento popular contra las élites teocráticas dirigentes, pues su autoridad se basaba en su capacidad de mediar con los dioses para asegurar la prosperidad de la comunidad. Con la escasez de lluvias y consiguientemente la pérdida de cosechas, su legitimidad se veía cuestionada. O sea, si el señor del pueblo, de la ciudad, si tu rey es
elegido por los dioses y es el que intercede eh, con los dioses, significa que si hay hambre, si las cosas están fallando, si el sistema no funciona, es culpa del Señor, ¿verdad? De la Jau. Entonces, esa es la fragilidad política del sistema. Si la estabilidad, si el equilibrio, si hay desbalance, significa que el Jau no está funcionando. Y si fuera un momento específico y luego al año siguiente todo funciona de nuevo, tal vez se puede decir, bueno, es que hacía falta más ceremonias, hacía falta más religiosidad, hacía falta más, qué sé yo. Pero cuando son años y años, hay que buscar al culpable. No tan diferente del momento actual, en que los presidentes son culpados inmediatamente de lo que le pasa a la sociedad, sean ellos responsables o no directamente, ¿verdad? La evidencia arqueológica de estas revueltas es escasa, aunque en Piedras Negras se han documentado incendios en edificios que sugieren estallidos de violencia contra un poder percibido por la masa social como fracasado. En este contexto de escasez, a partir del siglo VIII, las guerras entre ciudades se hicieron más frecuentes y destructivas en busca de apoderarse de los recursos cada vez más escasos, controlar rutas comerciales y capturar prisioneros para sacrificios destinados a aplacar a unos dioses que parecían haberles abandonado. Aquí sí me parece el primer fallo, y de nuevo ese énfasis a veces absurdo en el sacrificio humano. Los registros sobre el sacrificio humano entre los mayas no son tan amplios. Sí había ejecuciones políticas, obviamente, cuando se capturaba alguna ciudad enemiga, generalmente las élites, no solo el rey, sino la familia de las élites eran ejecutados, pero no en la forma que se está mostrando aquí, que es la forma en que los españoles han descrito el sacrificio humano azteca, sino que era ejecución, cortar cabezas, etcétera. No era el proceso del corazón y todo esto. Pero sí, los mayas sí tenían cierto tipo de, ¿cómo podría llamarlo en español? Se cortaban ciertas partes del cuerpo para extraer sangre, con la cual, al quemarla, especialmente al ponerla en ciertos materiales que se podían quemar, el humo, lo que hacía es elevar la sangre hacia la deidad. Hay que entender que es una cuestión muy simbólica. Los mayas siguen manejando cierto tipo de rituales similares, no la cuestión de la sangre, pero utilizan candelas hechas por cera de abeja, que representa el mundo animal. Utilizan la madera de pino, por ejemplo, para representar al mundo vegetal, y no es los elementos, sino el quemarlos y la producción de este humo, que es lo que le puede llegar a los dioses, porque es lo que se eleva. Entonces, hay que entender un poco este concepto de lo que significa utilizar sangre como una especie de alimento para los dioses. Hay cierto énfasis en el sacrificio humano que me parece más sensacionalista que real, y a veces hay que tener cuidado en esto. Hay ciertos autores, el problema es que ciertos autores insisten en este tipo de cosas que pueden no ser tan reales. No estoy negando la posibilidad de algún tipo de sacrificio humano en cierto momento, pero no en masa, no como la única solución, etcétera, etcétera. Pero sí hablamos del conflicto político, muy importante. De hecho, de nuevo, no sé si aquí en el documental van a hablar de esto, pero se puede notar en Chichén Itzá, por ejemplo, y no es el único lugar, creo que en Copán también, y se me olvida en qué otra ciudad. Hay un momento en que se rompe con la dinastía real, y a partir de eso empieza a aparecer un nuevo tipo de edificio, el Popol Vuh. Y el Popol Vuh lo que significa es el consejo del pueblo, si se quiere, el consejo, la casa del pueblo, y es una especie de nuevo, especie, pues si utilizo esta palabra es para que me entiendan, no quiere decir que es exactamente cómo funcionaba, una especie de congreso, una especie de asamblea legislativa, de parlamento. Pareciera que después del fin del periodo clásico, la gran mayoría de ciudades mayas empiezan a adoptar un sistema político en la cual sí parece que hay una especie de monarquía de rey, puede ser incluso una persona elegida, pero no tiene poder absoluto ni es un elemento divino. Kinich, Ahau significa señor y Kinich es sagrado o divino.
ese término no se vuelve a usar. Se utiliza mucho durante el periodo clásico. Para el postclásico ya no se vuelve a utilizar el kinich, el sagrado, el divino, lo cual nos dice que hay otra forma de entender la autoridad y las élites, y que hay más reuniones políticas, más debate, que el poder está distribuido entre otros grupos, lo que nos dice que el sistema del periodo clásico obviamente colapsó y fue sustituido por un nuevo sistema político. Así que no es sorprendente lo de Piedras Negras y una posible revuelta, ¿verdad?, en la ciudad. Un ejemplo de esto sucedió en Cancuén, una próspera ciudad comercial que alrededor del año 800 fue brutalmente asaltada y su clase dirigente fue ejecutada y arrojada a un estanque, quedando la ciudad prácticamente abandonada. Hace un tiempo, una serie de investigadores plantearon la hipótesis de que hacia el siglo IX parte de Yucatán y de las tierras bajas del sur pudieron haber sido invadidas por grupos foráneos a los mayas. Sin embargo, la evidencia arqueológica no confirma una invasión que arrasara aquellas tierras ni la existencia de un prolongado dominio de otra cultura. Por lo que para la mayor parte de los mayistas, si bien el contacto con otros pueblos existió, en especial en el periodo posclásico en Yucatán, de haber existido tal invasión, no fue esta una de las principales causas para el colapso de las ciudades mayas en las tierras bajas del sur. Sí, esa teoría tuvo cierta fuerza en cierto momento, 70s, 80s, los famosos Puuc maya, que era una especie de descendientes o estaban conectados directamente con los toltecas. Parece que sí hubo una migración del centro de México, bueno, más de una. Está la famosa entrada de Teotihuacán, que por cierto se narra un poco en el libro que está atrás, por Simon Martin y Nikolai Grube. Ellos manejan un poco este concepto de la entrada, y hay toda el arribo, la migración de grupos desde Teotihuacán. Puede ser que hayan sido grupos mayas que estaban regresando, pero toman control o forman alianzas con ciertas ciudades mayas muy importantes. Luego está la cuestión de las migraciones toltecas. Parece que sí hubo migraciones toltecas, especialmente en Chichén Itzá y en Mayapán. En Mayapán más bien como una secundaria, ¿verdad? Chichén Itzá la principal. Pero no necesariamente una invasión. De nuevo pueden ser grupos mayas que se habían mudado o habían migrado hacia el centro de México. Hay ciudades, por ejemplo, en el centro de México, muy cerca de la Ciudad de México, como Cacaxtla, que tiene fuertes elementos mayas en su arte, en su arquitectura, lo que nos hace pensar que, bueno, eran migraciones y a veces iban y venían. Y que eso puede ser que alguna de estas migraciones al regresar traían ciertos elementos y cierta influencia del centro de México. Y por eso hay ciertos cambios en la arquitectura de Chichén Itzá, por ejemplo, comparada con otras partes. Pero bueno, todas esas son cosas que los mayanistas siguen estudiando, llegan a un acuerdo y de repente alguien encuentra cierta evidencia. Bueno, hay que repensar un poco esto. Y por eso es que ciertas de estas teorías van cambiando con el tiempo, ¿verdad? Fascinante, en mi caso, por lo menos. Lo encuentro fascinante. Otra hipótesis que intenta explicar el declive, o al menos un factor que aceleró la decadencia de algunas ciudades e impidió su posible recuperación, se centra en el comercio. Los defensores de esta hipótesis sugieren que el comercio a larga distancia, vital para la economía de algunas ciudades del interior, se reorientó hacia rutas costeras más seguras y eficientes, evitando las inestables tierras del interior. Este cambio habría privado a las antiguas grandes ciudades de unos ingresos vitales para su economía y también su pérdida de prestigio, un factor entonces trascendental en aquella región. De esta manera, mientras las ciudades de las tierras bajas iniciaban su decadencia, los nuevos centros del norte, como por ejemplo Chichén Itzá, prosperaban gracias a controlar sus comerciantes las nuevas rutas. La teoría no deja de ser interesante
y hay cierta evidencia al respecto. El problema es la cantidad de población, porque estamos hablando de millones de personas que vivían en las tierras bajas del sur. ¿A dónde se fueron? Realmente sí tenemos migraciones, como les decía, Chichén Itzá, Uxmal, el mismo altiplano guatemalteco, empiezan a poblarse o a expandir su población justamente después del final del periodo clásico. Es decir, hubo ciertas migraciones, pero me parece que también hubo muchas migraciones hacia zonas rurales. Empezamos a encontrar pueblitos más pequeños, villas pequeñitas, que me parece que están más bien escapando del control político de las ciudades tradicionales del periodo clásico. O bueno, parte de lo que el documental está hablando es la combinación de factores. De repente hay de todo un poco, ¿no? Pero lo del comercio es muy interesante, en especial si se pone uno a pensar que si el paso del comercio era, por ejemplo, por el río Sumacinta, que conecta el sur de México con Belice y con Guatemala, y que las rutas costeras lo hacían más fácil, eso explica por qué Yucatán empieza a expandirse a partir del colapso del periodo clásico. Pero no explica necesariamente por qué hay una expansión en el centro de Guatemala en esa misma época. De nuevo, puede ser que parte del colapso se pueda explicar de esa forma, pero no usar solo una teoría es problemático, me parece. Aunque la idea resulta sugerente, la mayoría de los especialistas consideran que este factor no explica la causa inicial del colapso y es un elemento más que puede dar una explicación a las consecuencias que surgieron a la crisis inicial, aunque sí ayuda a comprender por qué el norte de Yucatán pudo florecer en el posclásico mientras el sur nunca se recuperó. Les prometo que no he visto este video, es que me parece simpático que ya un par de veces he dicho algo y poquito después empiezan a mencionar lo mismo. Sí, y de hecho hay otra cosa que no están mencionando. Es posible que las rutas comerciales hayan colapsado después de que estas ciudades de la zona de Tikal, Palenque, etcétera, hayan colapsado. Es decir, que el comercio se empezó a diversificar en sus rutas después del abandono de las ciudades y no antes, como estas teorías sugieren. Otra hipótesis se centra en el impacto que pudieron tener las enfermedades infecciosas asociadas a los ambientes tropicales. El hacinamiento, la deforestación, la intensificación de la agricultura, la desaparición de especies y el agua estancada, en especial durante los periodos de sequía, habrían alterado el equilibrio ecológico, favoreciendo la proliferación de insectos y parásitos portadores de enfermedades, que hubieran provocado, especialmente en los niños, agudas diarreas y otras dolencias que hubieran afectado a su posterior desarrollo, volviendo. Es la primera vez que escucho esta teoría y no voy a decir que no, porque no he leído nada al respecto, por lo tanto no tengo la evidencia a mano de qué tan posible sea esto. Me parece que los mayas tenían muy claro la cuestión de la higiene, la conexión, por ejemplo, de los mosquitos con Xibalbá, con el mundo de los muertos, te habla de la transmisión de enfermedades y que ellos las conocían, ¿verdad? Ahora, mayor cantidad de enfermedades. Desnutrición no me sorprendería, porque si hay sequía y si hay deforestación, y eso sí puede producir problemas de falta de nutrición y por lo tanto mayor enfermedades al bajar las defensas. Eso sí podría ser. De esta manera, la población maya más vulnerable a nuevas enfermedades. Aunque la evidencia arqueológica no sustenta especialmente esta teoría, son muchos los mayistas que ven plausible que este factor sanitario pudiese haber contribuido a debilitar a las comunidades mayas de las tierras bajas del sur durante el Clásico terminal. Contrario a la idea general de una gran migración, la arqueología no muestra evidencias de movimientos masivos de población desde el centro de la región maya hacia otras zonas. En cambio, lo que revela es un lento e implacable proceso de despoblación de los grandes centros urbanos de las tierras bajas del sur.
La tradición maya de erigir monumentos con inscripciones fechadas indica que el último gran edificio en terminarse de construir fue en la ciudad de Toniná en el año 909. Desde entonces no hay constancia de ninguna nueva construcción. Grandes proyectos de edificación en ciudades como Aguateca, Bonampak, Tikal o Compán fueron abandonados, dejando esculturas a medio tallar y murales inconclusos. Seguramente, reducidos grupos de población decidieron no abandonar las ciudades, y hasta que aguantaron, se refugiaron en las cada vez más ruinosas urbes o en sus alrededores. De hecho, eso sí pasó, definitivamente. Creo que en toda ciudad que se abandona, siempre queda algún resabio de gente, ¿no? Tenemos el caso de Chichén Itzá, que ya para el año 1250, pues había tenido 100,000 personas más o menos en su apogeo, y para el 1250 empieza a ser abandonada. Pero tenemos registros de cuando llegan los españoles, todavía hay gente habitando, unas 5,000, 6,000 personas. Obviamente ni cerca a la cantidad de gente que había en el apogeo, pero sí se quedó gente viviendo ahí, manteniendo algunos de los edificios, cuidándolos, viviendo en ellos, etcétera. Para alrededor del año 1000, los majestuosos centros ceremoniales mayas de las tierras bajas del sur yacían vacíos, mientras que sus plazas y palacios comenzaron a ser reclamados por la selva. La población maya, por su parte, se dispersó, reconfigurándose en torno a fuentes de agua confiables como cenotes, ríos y lagos, o se reasentaron en áreas rurales. El tiempo de los reyes divinos había llegado a su fin. Sí, mismo. Por el contrario, en el siglo X, coincidiendo con un regreso a un clima más húmedo, las ciudades del norte de Yucatán experimentaron un notable renacimiento. Chichén Itzá emergió como el centro de poder más influyente, estableciendo una vasta red de alianzas comerciales y políticas que durante el posclásico temprano reunió bajo su órbita a una gran parte del mundo maya septentrional. Sin embargo, hacia el año 1200, la hegemonía de Chichén Itzá llegó a su fin, probablemente debido a conflictos internos. Su lugar lo ocupó Mayapán, que impuso un nuevo orden desde aproximadamente el año 1200 hasta el 1450. Con posterioridad, los mayas mantuvieron activas sus poblaciones, rutas de intercambio y una rica tradición cultural que perdura hasta nuestros días. Bueno, tal vez como discusión final. Bueno, primero que nada, suscríbanse. Recuerden que esto me ayuda muchísimo a seguir produciendo videos. Denle me gusta si les agradó el video, y obviamente denle a la campanita, porque cada vez que le dan a la campanita significa que cuando salga un nuevo video, ustedes van a recibir una notificación. Es decir, hay un nuevo video de esta gente, bueno, de Blogueando Historia. Así que si me quieren apoyar, por favor, les agradecería. Para serles sincero, muy buen documental, muy bien hecho, explica realmente las diferentes teorías. Tenía no sospecha, pero tenía se me va la palabra en este momento. No estaba muy seguro. Lo digo porque he visto algunos documentales de aquí y allá que me dejan muchas dudas, que me parece que no están bien informados o que tienen información muy vieja. Este está muy, muy bueno. El estilo sí es un poco más anticuado, una voz un poco más monótona, que no es tan estéticamente común ahora, pero está muy bien hecho. Especialmente para los educadores, les recomiendo que utilicen este documental. Le veo casi ningún problema, y así que, pues muy bien a Crónicas de la Historia, me parece. Voy a revisar algunos videos más de ellos. De hecho, veo uno ahí ya mencionado que me parece interesante. Como siempre, vamos a seguir con varios temas más. Los mayas, obviamente, los grupos indígenas de América me interesan. También un poco de historia napoleónica, historia de España.
historia de las independencias. Todos esos temas vamos a tratar de abordarlos en cierto momento. De nuevo, muchísimas gracias por estar acá y nos vemos pronto de nuevo. Hasta luego.